Ya tenemos 5 libros a la venta. Aprovecha las promociones existentes al adquirir más de un libro. Para obtener las demostraciones descargables y más información al respecto, mándanos un email a carlos.xeos@gmail.com con el asunto Libros Electrónica. Cuando trabajamos enteramente con lógica digital, como pueden ser microcontroladores, FPGAs, CPLDs o SOCs, pocas veces tenemos la dificultad de hacerlos trabajar entre sí, a menos de que trabajen en distintos niveles lógicos, pero se soluciona fácilmente. El problema viene cuando debemos introducir un sistema totalmente ajeno a la electrónica digital, como lo es la electrónica analógica. Dado que la electrónica digital es únicamente un sistema y no la electrónica en sí, estamos dejando a un lado completamente el espectro opuesto. Es decir, que dentro de la electrónica digital solo podremos trabajar con bits, cosa que solo sucede dentro de este sistema. ¿Qué sucede entonces con las señales analógicas? Ese enorme resto de posibilidades directamente no podemos introducirlas al campo digital, dado que no son ceros y unos. Por esta misma situación se tuvo que idear una manera de introducir ambos mundos. Aquí es donde nace el conversor analógico a digital. ¿Cuál es entonces la función de un conversor analógico a digital? Traducir los valores de una señal analógica a una señal binaria, para poder ser interpretada posteriormente por un sistema digital. Este método es esencial para poder introducir una señal analógica a una red de procesamiento digital. De lo contrario, no tendremos otra solución. ¿Qué factores entran en juego en un conversor analógico a digital? Tenemos diversos factores que entran en el juego al momento de usar un conversor analógico a digital. Veamos entonces a continuación cuáles son. Factor número 1. La resolución. Al momento en el que un ADC o conversor analógico a digital está haciendo su trabajo, convirtiendo una señal analógica a digital, sabemos que la salida es obviamente binaria. Pero, ¿cuáles son sus dimensiones? Como sabemos, en el dominio digital, tenemos X cantidad de bits formando un número o una señal. Sean estos números estándar como 4, 8, 16 bits, 32 bits o 64 bits, o números no estándar como 5, 10, 12 bits, etc. Lo mismo ocurre en este caso. Tenemos una resolución, la cual se traduce en la cantidad de bits en la cual la señal analógica obtenida previamente será representada en la salida. Pero ¿cómo funciona la resolución? ¿Cómo se va a determinar el valor de los bits? Bien, aquí es donde el significado de resolución entra en juego. La resolución indica en cuántas fracciones se puede dividir una señal analógica de manera digital. Esto por lógica indica que entre mayor es la resolución, tenemos mayor cantidad de fracciones y por ende tenemos una mejor precisión. ¿Cómo podemos determinar entonces la precisión con el valor de resolución? Bien, primero debemos de pasar el valor binario a decimal para hacer la división directamente. Supongamos que tenemos una resolución de 8 bits, la cual se traduce en 255 en decimal. Posteriormente, establecemos el voltaje de referencia, que será de 5 volts. Ahora hacemos la siguiente división. Esta es, precisión es igual a voltaje de referencia sobre resolución, que es 5 volts sobre 255, que da 19 milivolts por fracción. Esto entonces indica que la resolución por fracción es de 19 milivolts. Al mismo tiempo significa que la precisión de lectura de la señal será de fracciones de 19 milivolts, representando entonces una limitante muy obvia. Esto quiere decir que valores intermedios a 19 milivolts, como pueden ser 8 milivolts, 9, 10 milivolts,
no podrán ser correctamente detectados o representados. Por ejemplo, si tenemos 180.5 mV, que es 9.5 veces la resolución, o sea 19 mV por 9.5, la lectura que tendremos será redondeada al valor más cercano, sea 190 mV o 171 mV, expresados en binario. Es aquí donde podemos ver una parte de la importancia de la resolución. Ahora, ¿qué sucedería si tenemos una resolución de 16 bits? Convertimos el valor a decimal, lo cual equivale a 65.535, y hacemos la división posterior. Precisión es igual a voltaje de referencia sobre resolución, que es igual a 5 sobre 65.535 y equivale a 76.2 microvolts por fracción. Podemos ver entonces que al doblar la resolución obtenemos una precisión que es decenas de veces mejor que el caso anterior. Entonces ahora nuestra señal de entrada será representada en fracciones de 76.2 microvolts, obteniendo así una precisión muchísimo mejor. Recordemos entonces que entre mayor es nuestra resolución, mejor precisión tendremos, pues con más fracciones de la señal disponibles podremos representar la señal analógica de manera digital de la mejor manera posible. Punto número 2. Voltaje de referencia. Anteriormente, al momento de usar la fórmula de precisión, usamos un factor llamado voltaje de referencia, pero no hablamos de él ahí precisamente. Bien, el voltaje de referencia es el segundo factor que determina la precisión de conversión. Veamos por qué. Primero, el voltaje de referencia, como su nombre lo indica, es la referencia o valor máximo para el cual se va a realizar la conversión. No es necesariamente el valor máximo de voltaje de entrada del ADC, sino el valor máximo de conversión binaria. ¿Cómo afecta este valor a la precisión? Veámoslo con los mismos ejemplos anteriores de 8 y 16 bits. Primero para el caso de 8 bits. Anteriormente establecimos un valor de voltaje de referencia de 5 volts. Ahora vamos a establecerlo de 1.8 volts. Hagamos la conversión. Precisión es igual a voltaje de referencia sobre resolución, que es igual a 1.8 volts sobre 255, que equivale a 7 milivolts por fracción. Ahora con el caso de 16 bits. Ahora veamos el caso de 16 bits. Precisión es igual a voltaje de referencia sobre resolución, que es igual a 1.8 volts sobre 65.535 y equivale a 27.4 microvolts. Vemos entonces que, siendo lo opuesto al caso de la resolución, entre menor es la referencia, menores son las fracciones y por ende, mejor precisión al momento de realizar la conversión. Pero, y este debe ser un énfasis enorme, no podemos hacer esa conclusión de manera apresurada. Esto viene con sus limitantes, claro está. Podrás haber pensado, bien, simplemente bajo la referencia hasta valores ridículamente bajos y puedo obtener una precisión de microvolts con conversores de 8 bits. Y esto es un grave error. El valor de voltaje de referencia, como lo dijimos previamente, se debe establecer en función al voltaje máximo de la señal de entrada esperada. Por ejemplo, si la amplitud de señal de salida del sensor que queremos medir es de 3 volts, lo ideal es que ajustemos la referencia a este valor para obtener la mejor precisión posible y no desperdiciar resolución. La regla aquí es que la referencia puede ser mayor que la señal de entrada, pero no menor. Ahí sí estaríamos teniendo problemas, pues la conversión sería asíncrona al valor real de entrada.
Es por esto que ajustamos lo más cerca posible nuestra referencia al valor de amplitud de entrada máximo. Recuerda, mayor o igual, nunca menor. Bien, ahora veamos un ejemplo físico rápidamente. Para este caso tenemos el ADC del PIC 18F2550, que es de 10 bits y usaremos un voltaje de referencia de 5 volts. Primero debemos de obtener la precisión por fracción. Usamos la fórmula y obtenemos 4.88 milivolts por bit o por fracción. Y podemos ver que en el multímetro, para el caso de la señal de entrada, tenemos una señal de 1.658 volts de directa. Para la salida del ADC tenemos que está representada por LEDs indicando el valor de cada bit y recordando que tenemos 10 bits de resolución. Bien, revisando la salida podemos ver que tenemos 0101001110 que equivale en decimal a 334 y nos muestra un valor reflejado entonces de 1.629 volts, teniendo entonces un offset o error de aproximadamente 30 milivolts. Bien, tenemos entonces dos cuestiones que vemos aquí y que hablaremos posteriormente en el video. Pero para referenciarlo rápidamente tenemos que la primera es la constante variabilidad de la salida. Podemos observar que no se mantiene estable, especialmente en los bits menores. Esto se debe a dos cuestiones. Primero, que la adquisición no es estable, dado que el proceso de muestreo ocurre bajo una frecuencia, como veremos posteriormente. Y también tenemos la variabilidad de la señal. Existen pequeñas variaciones y como el ADC es lo suficientemente, digamos que sensible, lo refleja con esta pequeña inestabilidad, que aunque parece muy alta, no lo es porque es en valores de milivolts lo que estamos viendo. Y el resto de cuestiones es, primero, el rizado de la alimentación. Esta es una fuente conmutada que no tiene el mejor filtro del mundo. Tenemos también el ruido presente, el rizado, la falta de capacitor de desacoplo que se debe incluir en la alimentación del PIC y también en la entrada de referencia, que en este caso es interna, pero para los casos que fuese externa tendríamos que añadir un capacitor para poder estabilizar esta referencia, que aunque pueda variar inclusive en unidades de milivolt, puede ocasionar cuestiones de inestabilidad muy notorias. Entonces aquí es donde tenemos que tener un cuidado. Y posteriormente tenemos el error ocasionado por el offset. El offset es un error generado por la calibración del ADC. Ningún ADC te va a dar una precisión de 100%, siempre va a haber un margen de error. Que el primero es el calibrado, que puede ser de un LSB o lo que sea. Y posteriormente tenemos el drift, que es por temperatura, que es un valor añadido con los valores de temperatura presentes. Entonces, dado que el ADC de este micro no es de alta precisión, esto deriva entonces directamente a la entrada y a las posibles caídas generadas por la referencia. Vamos a ver entonces posteriormente que tenemos una diversidad de cuestiones a atender y revisar al momento en el que tengamos que considerar el impacto en la precisión de señal. Número 3. Factores de precisión internos. Lo que hablamos anteriormente son cuestiones teóricas. Ahora debemos comenzar a indagar en la sección práctica. Para suerte en algunas ocasiones y para desgracia en otras, la precisión no solo depende de los valores de voltaje de referencia y resolución. Existen otros factores ocultos que debemos de tomar a consideración. Existen dos factores que se toman como calibraciones internas, los cuales son el offset error y el offset drift. El offset error es el valor default que te proporciona el fabricante y es el esperado ante una aplicación general, es decir, que siempre estará presente. Por el otro lado tenemos el offset drift. Este indica la variación de error por temperatura de operación en el ADC.
Esto quiere decir que entre mayor sea la temperatura, mayor será el error añadido por este factor. Estos valores se aplican para el LSB o el bit menos significativo, y esto se traduce a que son errores de el valor unitario de fracción, por así decirlo, que suele ser de milivolts o microvolts para el caso de cada resolución. Por lo tanto, debemos de tenerlo en cuenta al momento de calcular la precisión real que podemos obtener. Por ejemplo, si tenemos un offset de más menos 1 LSB y nuestra precisión es de 1 milivolt, esto significa que la representación binaria puede ser de 1 milivolt más o 1 milivolt menos, menor al esperado. Ahora, para el caso del offset drift, este valor se indica en LSB por grado centígrado. Debemos de tener en cuenta que esta referencia de error se debe de tomar posterior a los 25 grados centígrados, es decir, el valor resultante de la temperatura en diferencia con la temperatura actual a la que se haga el cálculo. Por ejemplo, si tenemos 40 grados centígrados de temperatura de operación, el valor para el cual haremos el cálculo sería la diferencia respecto a la referencia de laboratorio, es decir, 40 grados centígrados menos 25 grados centígrados. Este valor de offset drift entonces lo multiplicamos por la diferencia de temperatura. Si tenemos un valor de 0.1 LSB por grado centígrado y la diferencia de temperatura es de 10 grados centígrados, entonces tendremos un offset drift de 1 LSB como resultado. Entonces, añadiéndolo al offset default, tenemos un error de 2 LSB en total, que equivale a más o menos 2 milivolts. Número 4. Frecuencia de muestreo. La conversión de una señal de manera analógica a digital no se hace de manera instantánea, sino que se hace mediante un proceso de muestras que se le denomina como muestreo. El muestreo, como indica el nombre, es tomar muestras de una señal en un instante de tiempo para poder posteriormente recrearlos y procesarlos digitalmente. Los conversores ADC tienen una frecuencia de muestreo que se mide en muestras por segundo, que, como el nombre lo indica, es entonces la velocidad a la que nuestro ADC hará el muestreo. Esta velocidad es establecida por el reloj, que es un oscilador. Claro está que la velocidad o frecuencia de muestreo tiene limitantes según el modelo del ADC, sea un ADC de bajas prestaciones que pueda tener aproximadamente 1000 muestras por segundo, hasta los ADCs que tienen miles de millones de muestras por segundo, como es el caso de los ADC de instrumentación, como los osciloscopios. Ahora, ¿bajo qué casos nos interesa la frecuencia de muestreo? Cuando tenemos que usar el ADC para leer simples señales, como la de un potenciómetro, este valor es casi irrelevante. Pero cuando tengamos los siguientes casos es cuando sí que importa. El primer caso es cuando tenemos que medir una señal de alterna. Por ejemplo, una señal senoidal, cuadrada, triangular o de cualquier tipo. Aquí entra un factor llamado el teorema de Nyquist, el cual dice que para poder procesar una señal analógica a digital, la frecuencia de muestreo debe ser por lo menos 2 veces la frecuencia de la señal. Y aunque esto es cierto, no aplica para todas las ocasiones. Imagínate obtener 2 muestras de una señal senoidal. ¿Qué representación podríamos obtener? Aunque pudiera funcionar para una señal cuadrada, la verdad es que nos estamos perdiendo de demasiada información con únicamente 2 muestras. Esto es casi inútil para el 99% de los casos donde la frecuencia de muestreo sea un factor importante. Es por esto que, desde mi punto de vista, una conversión que podría recién comenzarse a llamar efectiva debe ser de por lo menos 30 a 40 muestras por segundo para poder comenzar a ver la señal representada de manera decente. Claro está que entre más se pueda mejor. Entonces, si por ejemplo tenemos una señal con una frecuencia de 1 kHz, según lo establecido anteriormente, requerimos de una frecuencia de muestreo de 40.000 muestras por segundo
para poder cumplir con una adquisición suficiente. El segundo caso donde puede importar es una señal de directa, pero con eventos transitorios de muy baja duración. Cuando estos eventos tienen duraciones de milisegundos e inclusive menos, es bueno tener frecuencias de muestreo altas para tener altas posibilidades de detectarlos y que no ocurran en desfase con la adquisición. Este no es un punto crítico, pero sí que ayuda a tener una frecuencia alta de muestreo. Bien, ya que vimos los aspectos fundamentales del ADC, ahora veamos información posterior. Primero veamos los tipos de ADC que podemos encontrarnos. ADCs de propósito general. Los ADCs de propósito general son aquellos que usamos para aplicaciones que no sean tan complejas. Estos se suelen caracterizar por tener bajas o medias frecuencias de muestreo, resoluciones de 8 a 16 bits, valores medios de offset, drift, etc. Y por esto mismo son los ADCs más baratos que vamos a llegar a encontrar. Estos son los que tenemos que usar cuando tenemos que leer sensores de baja precisión, potenciómetros, leer señales simples, etc. ADCs de alta precisión. Los ADCs de alta precisión se caracterizan por tener resoluciones altas, por lo regular un mínimo de 16 bits hasta los 32 bits. Tienen valores de offset muy bajos, en ciertas ocasiones menos de 1 LSB en total, en conjunto con el offset drift. Ahora, este tipo de ADCs son los que vamos a utilizar cuando la precisión es crítica, cuando debemos de leer señales de salida de sensores de muy alta precisión, cuando debemos de muestrear y recrear señales de AC y demás situaciones donde la precisión que puede llegar a los microvolts sea necesaria. Ahora, claro está que el precio de estos será varias decenas de veces mayor al de un ADC convencional. Por lo tanto, por cuestiones de lógica económica, no debemos usarlos cuando no amerite hacerlo. Posteriormente tenemos los ADCs de alta frecuencia de muestreo. Este tipo de ADCs se caracterizan por tener frecuencias de muestreo altas, por lo regular no menos a 100.000 muestras por segundo y llegando a las miles de millones de muestras por segundo. Estos ADCs pueden o no ser de muy alta precisión y por lo tanto compartir características con este tipo anterior mencionado. Estos ADCs no son tan comunes como los tipos previos, dado que su uso es más común en instrumentación, como es el caso de multímetros de muy altas cuentas y osciloscopios, analizadores de espectro y demás. Es entonces en estas situaciones donde la velocidad es crítica, donde vamos a verlos implementados más a menudo. El precio de estos es aún más caro que los ADCs anteriores, por lo tanto debemos de tener mucho cuidado en este aspecto. Aunque pocas veces será realmente necesario implementarlos, a menos de que vayamos a hacer un osciloscopio o vayamos a muestrear una señal de muy alta frecuencia, estos son muchísimo más caros que el resto de tipo de ADCs. ADCs de aislamiento. Existen condiciones para las cuales necesitamos tener un aislamiento eléctrico de lo que deseamos medir, especialmente bajo condiciones industriales donde tenemos mucha interferencia y ruido. Para estos casos usamos ADCs con entrada aislada que funciona mediante optoaisladores lineales, dándonos entonces la ventaja del aislamiento completo. Estos ADCs no suelen ser de precisiones muy altas, por lo que tenemos que tener esto en cuenta al momento de elegirlo para nuestra aplicación. ADCs internos. Por último tenemos los ADCs internos, que se presentan como periféricos en diversos integrados, como es el caso de microcontroladores. Estos ADCs brindan ventajas como el ahorro de espacio por estar dentro del mismo chip, ahorro de precio, etc. Aunque debemos de tener en cuenta que estos ADCs no tienen las especificaciones más amplias del mundo. Por lo general son únicamente adaptados para aplicaciones de propósito general, por lo tanto debemos de tenerlo muy en cuenta antes de utilizarlos. Tipos de comunicación.
Ahora debemos hablar del tipo de comunicación que se tiene en distintos ADCs presentes en el mercado. Comunicación paralela. La comunicación paralela es directamente utilizando un puerto entero, es decir, la cantidad de bits en los puertos de entrada-salida utilizados por el dispositivo lógico digital como el puerto de comunicación. Este método brinda ciertas ventajas. La más clara es la velocidad de comunicación. Al ser directos y no tener que lidiar con velocidades de transmisión del buffer, tenemos entonces el método que, en teoría, es el más rápido. Pero, debido a la cantidad de pines que necesita y el crosstalk que puede ocurrir, ya no están empleados en ADCs, por lo menos en los de categoría general. Este puerto o este método de comunicación será más común en ADCs de muy altas prestaciones. Más en concreto, usan el sistema LVDS o Low Voltage Differential System, que brinda mayor estabilidad de comunicación, pero es más complejo de utilizar. Comunicación I2C. Para el caso del puerto I2C, dada la naturaleza del protocolo, no vamos a encontrar los mejores ADCs del mercado. Estos ADCs serán del grado de propósito general o de precisión, pero de baja frecuencia de muestreo. A pesar de que podamos tener el puerto funcionando en modo high speed, que puede ser de 1 MHz, la realidad es que no tiene mucho caso en la cuestión de diseño implementar un ADC de altas prestaciones mediante el puerto I2C. Pero nadie niega la alta conveniencia del puerto I2C, que solo mediante 2 pines podemos establecer comunicación con una gran cantidad de dispositivos, claro está sacrificando la velocidad. Por lo tanto, este protocolo lo dejamos para ADCs de bajas a medianas prestaciones. Protocolo SPI. Por último, tenemos el protocolo SPI. Para este caso, por la naturaleza del protocolo, aquí vamos a ver los ADCs de prestaciones superiores, dada la alta velocidad con la que puede funcionar este puerto. A pesar de que no vamos a ver ADCs tan rápidos, especialmente mayores a 5 o 10 megasamples por segundo, sí que vamos a encontrarnos con un terreno demasiado amplio de ADCs para escoger. Por lo tanto, si el ADC requiere menos de 5 megasamples por segundo, aquí es donde encontraremos la mayoría de opciones aptas para nuestros requerimientos. Bien, por último, para la parte teórica, debemos hablar sobre la estructura interna y el funcionamiento del ADC. Dentro del ADC contamos con lo siguiente. Comenzando por la entrada, tenemos los diodos clamp, cuya función es la de otorgar una pequeña protección ante ligeros sobrevoltajes. Esto también para proteger a la entrada de ESD de valores pequeños, normalmente dentro del valor humano, que es de 200 volts. Posteriormente tenemos el switch de muestreo, el cual es controlado por la señal de reloj del ADC. Y por último tenemos el capacitor de muestreo, que es el que sostiene la muestra por el tiempo necesario para completar la adquisición. Bien, ya que tenemos la parte de entrada simplificada, podemos comprender cómo funciona. El proceso de adquisición es el siguiente. Primero se cierra el switch cargando el capacitor por el valor del tiempo equivalente a la frecuencia de muestreo. El valor del capacitor es directamente influenciado por esta frecuencia, dado que el factor de carga del capacitor, que es resistencia por capacitancia, entonces entre mayor es la frecuencia de muestreo, menor será la capacitancia de este capacitor de muestreo. Una vez pasa el tiempo de encendido del switch, ya que se ha cargado el capacitor, ahora se abre el switch y se transfiere la señal alojada en el capacitor a la sección de conversión, pasando ahora sí a procesarse el valor. Una vez se procesa esto, se repite el ciclo. Cabe destacar que el reloj para el muestreo es generado por un oscilador. Este puede ser interno o externo del tipo RC o un cristal oscilador. Ahora tenemos la sección de conversión. Cabe aclarar antes de esto que este es un modelo muy simplificado. Tenemos primero un sistema de comparadores para el cual tenemos una escalera de divisores de voltaje en el cual entra el voltaje de referencia. Posteriormente, la entrada que comparten todos los comparadores, que es la señal de entrada.
Ahora, estas salidas de los comparadores no se pueden usar directamente, dado que no obedecen al sistema de conversión binario. Es por esto que estas salidas se envían a un decodificador que traduce estos estados lógicos de los comparadores, ahora sí, al valor binario. Es por esto que la parte de los comparadores es sencilla, pero el decodificador no lo es tanto. Es por esto que hablaremos de este tema en específico en un video dedicado. Por último, tenemos el sistema de salidas. Aquí depende realmente de qué sistema se usa en la salida, sea mediante comunicación paralela o mediante comunicación serial. Para el caso de la salida paralela, simplemente sale directamente del decodificador a buffers y directamente a las salidas. Para el caso de comunicación serial, será esperar la petición del maestro y posteriormente enviar el dato por la salida. Bien, ahora toca la parte final del video, el análisis del datasheet de ADCs. Para este caso vamos a analizar dos ADCs, uno externo y otro interno, más en concreto el del PIC 18F2550. Bien, para el caso del ADC externo vamos a analizar el ADC ADS 1118, el cual es un ADC que opera bajo el protocolo SPI. Este ADC es fabricado por Texas Instruments. Podemos comenzar con un diagrama simplificado de la estructura interna del ADC. Estas son características generales que podemos esperar en la mayoría de los ADCs. Tenemos la parte de multiplexación, la cual, como indica el nombre, conmuta entre cada canal para hacer la adquisición en un instante de tiempo de ese canal específico. Dado que no se puede hacer en todos los canales al mismo tiempo, por la cuestión de que tendríamos que tener un conversor para cada canal y eso sería demasiado. Posteriormente tenemos un PGA. Un PGA es un amplificador de ganancia programable, es decir, que mediante registros podemos configurarlo, sea para actuar como un buffer o como un amplificador. Tenemos posteriormente la sección de conversión. Cabe aclarar que esta es una ADC de 16 bits. En conjunto a esto tenemos el oscilador y el voltaje de referencia. Por último tenemos la interfaz digital, que es la que se encarga de la comunicación por el protocolo SPI. Como extra, este ADC cuenta con un sensor de temperatura. Comenzando con las especificaciones eléctricas, empezamos por el voltaje de alimentación, el cual es de un máximo de 7 volts. Caso de esperarse dado que es un integrado de dominio de electrónica digital. Para el caso de las entradas tenemos que es el valor máximo de voltaje de alimentación más 0.3 volts. Este valor extra de 0.3 volts es el otorgado por los clamp diodes que protegen las entradas. Y el mismo caso es para las entradas digitales. Es voltaje de alimentación más 0.3 volts, las entradas digitales perteneciendo obviamente al puerto serial. Y para el caso de la temperatura tenemos una temperatura de operación máxima de 150 grados centígrados. Pasamos a las características más complejas. Para el caso de la impedancia de entrada, este valor no es fijo, sino que depende de la FSR. FSR se refiere a Full Scale Input Range o el rango de entrada en escala completa, es decir, la entrada máxima, que es fijada previamente por el voltaje de referencia. Tenemos el valor máximo de 8 megaohms para 6.144 volts y el valor mínimo de 3 megaohms para 1.024 volts. La impedancia de entrada, debemos recordar, va a determinar la caída de voltaje generada por la corriente consumida por la entrada del ADC. Entre menor es la impedancia, mayor es la caída. Por ende, la precisión se va a ver afectada. Este tema ya lo hablamos en el video de impedancias de entrada y salida y los efectos que causan. Ahora nos pasamos al performance. Comenzamos por la resolución, la cual es garantizada por el fabricante, es decir, 16 bits. Posteriormente a la velocidad de adquisición, tenemos una frecuencia de muestreo de un mínimo de 8 muestras por segundo y un máximo de 860 muestras por segundo. Esto ya desde el vamos es la muestra de que el ADC es de baja velocidad, pero existe un porqué. Primero y más obvio, porque el fabricante quiso. Segundo, por la cantidad de canales que cuenta el ADC.
Entre mayor sea la cantidad de canales dentro de un ADC, menor será la frecuencia de muestreo posible. Esto debido al método de funcionamiento usado con el multiplexor. Como solo contamos con un bloque de conversión, tenemos que entonces repartirlo para todos los canales. Es por esto que en ADCs de alta velocidad, como el que estamos viendo ahora en pantalla, de 200 megasamples por segundo, es de un único canal, porque mayor cantidad de canales requerirían una frecuencia de operación brutalmente alta para poder alcanzar el mismo sample rate para 2, 4 o más canales. Posteriormente tenemos el offset error y el offset drift, que son los valores que vimos al inicio del video. Para este amplificador tenemos valores pequeños, cosa de esperarse por la resolución. Posteriormente, el CMRR o atenuación de ruido en modo común varía de entre 90 a 105 decibeles según factores como el sample rate, la frecuencia de entrada y el FSR. El CMRR será un tema que tendrá un video dedicado, dada la complejidad del tema y la necesidad de análisis con un analizador de espectro. Tenemos por último la sección de entradas digitales. Estos indican los niveles lógicos mínimos y máximos junto con la corriente de fuga, que es de 10 microamperes. Y posteriormente tenemos el consumo de corriente por parte del ADC. Este ADC es de muy bajo consumo, teniendo los modos de operando y sleep, siendo un máximo de 300 microamperes en operación y 5 microamperes en standby. Para el resto del datasheet, que refiere a gráficas, comportamiento y operación práctica, serán analizados desde este mismo ADC en un video dedicado, dado que si les incluimos aquí, el video va a durar 5 horas. Ahora vamos a analizar el ADC del PIC 18F2550 y revisar sus características. Aquí podemos ver en un diagrama rápido lo que conforma el ADC en este PIC. Tenemos 13 canales posibles del ADC, siendo 2 utilizados para referencias externas en caso de que se necesite. Y el ADC, siendo de 10 bits, no es una resolución tan alta, pero sí suficiente para la mayoría de aplicaciones de propósito general que podríamos esperar con este micro de baja gama. Ahora podemos ver la estructura interna de la entrada, que es justo como la describimos en un inicio. Tenemos nuestros clamp diodes, la impedancia de entrada, el switch de adquisición y el capacitor de adquisición, que en este caso es de 25 picofaradios. Después podemos ver los ciclos de conversión, los cuales se les denomina TAD, comenzando en TAD 1 y terminando en TAD 11, en el cual posteriormente se descarga el capacitor. Esta frecuencia de muestreo depende directamente de la frecuencia de oscilador del PIC, en conjunto a los registros de velocidad que estemos asignando. Bien, ya que vimos los parámetros que nos ofrecen ambos datasheets, podemos concluir lo siguiente al considerar un ADC interno o externo. Un ADC interno funciona bien para casos de propósito general, es decir, cuando la precisión y la frecuencia de muestreo no son factores críticos. Esto aunado a la impedancia de entrada, el offset y el drift, precisión de representación binaria, etc. Pero cuando estos factores requieren de un control obvio para poder dar la función a lo que queremos hacer, es entonces bajo este caso donde debemos de tener una extrema precaución, pues un ADC interno por lo general no nos dará las prestaciones necesarias para este trabajo. Bien, aquí termina el video de hoy. Cabe aclarar que este video ha sido simplemente una introducción general a los ADCs. En posteriores videos haremos énfasis a los siguientes temas: frecuencia de muestreo, offset y precisión general, control de ADCs por puerto serial, atenuación de ruido de entrada y alimentación, y una comparativa en tiempo real entre un ADC interno y otro externo. Más posteriores videos conforme pasa el tiempo y aumentemos la complejidad. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y compartir el canal para ayudar con el crecimiento de este. Si te interesa apoyar el canal, la mejor forma es adquiriendo los libros. De esta manera ayudas a mantener y mejorar la calidad de los videos. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ningún video y deja un comentario sobre tu opinión del mismo. Un saludo y hasta la próxima.